Estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y vamos a leer allí el verso 5, que dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es el texto que vamos a meditar hoy. Y empecemos por decir que Dios es el primero y también es el último. Escuchaba al hermano Álvaro decir: si empiezas de el inicio de la filia, lo encuentras a él de primero. Y si te vas al último puesto, allí está él. Y es que Dios, póngase donde se ponga, donde usted lo quiera poner, si lo quiere dejar de último, él será el primero. Y si lo quiere poner de primero, él seguirá siendo el primero. ¿Eso qué quiere decir? Que todo está después de Dios. Antes de Dios no hay nada, porque no hay un antes de Dios. Solo está Dios, porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea que Dios es el antes de cualquier cosa. Eso es lo que pudiéramos decir. También podemos decir que Dios es la única realidad que es. Todo lo demás, todo, absolutamente todo, tiende al, al deterioro, al cambio, al estar y al no estar. De hecho, los científicos encontraron que la partícula no está en un lugar, sino en un momento y luego pasa a otro lugar. Y ellos entonces lo definieron como el azar. El azar, lo que mantiene todo el tiempo en un movimiento. De razón que la Biblia diga que el Señor fundó las aguas sobre los mares y las afirmó sobre los ríos. Recuerden que los mares son movimiento, la ola va y viene, la ola va y viene. El río también está en un movimiento. Pero aún en medio de ese azar, Dios entonces establece y fundamenta. Es decir, que para Él tampoco es un problema el movimiento. Él se mueve. De hecho, la Biblia habla muy tempranamente que el Espíritu de Dios se movía. Él es el movimiento del movimiento. Lo que se quiera mover fuerte, Él es la energía que movería todo eso. Dios es, Dios no va a ser, Dios no fue, Dios es. Esa fue la pregunta de Moisés en su momento. Y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Y él dijo: dígales que yo soy, para dejar claro que Él es el ser por excelencia. Podemos partir de esto también para decir entonces que si Él es real, entonces Él es la fuente de verdad. No hay otra verdad más que Él. Toda verdad que se quiera erigir como tal debe fundamentarse en Dios. Y si no se fundamenta en Dios, no es verdad. Él es la luz. Y la luz, como dice el texto, era la vida de los seres humanos. Él es la luz, fuente de toda iluminación, es Él. Por tanto, Él es la vida. Y esa fue la manera como Jesús se autodefinió en algún momento dado frente a sus discípulos, ya muy cerca a la cruz. Esa noche antes de ir a la cruz, Jesús precisamente dijo que Él es la verdad, es el camino y es la vida. Para decir con esto que Él es Dios, que Él es la verdad, que no hay otro a quien mirar, sino a Él, que no hay otro en quien ir en pos, sino solo en Él,
que no hay otro del que se pueda beber del sustento de la vida que no sea de Dios. Es decir, que este texto que tenemos aquí hoy nos habla de un testimonio de que la no existencia, que podríamos también tenerlo en cuenta como las tinieblas, no puede prevalecer ante la palabra creadora de Dios. Usted sabe que si hay algún problema con los seres humanos y lo que tiene que ver sobre todo con nuestros proyectos, es que no haya nada. Eso nos desespera, que una nevera no tenga nada, que en un diálogo no haya un propósito, o que estemos con el bolsillo, como decimos, pelado. Eso, o la billetera pelada, o el bolso pelado, sin dinero. Es decir, que la nada nos fatiga, la nada nos preocupa, la nada nos vuelve ansiosos. Por eso las personas solitarias se vuelven ansiosas, porque no se siente frente a la nada. Una persona que llega a los 35, 40 años y no ha realizado todavía, al menos ha definido muchas cosas de su profesión, de pronto ya algunos temas en cuanto a su estabilidad. Si no tiene nada, se desespera. Y si, Dios mío, yo no tengo nada, y mire ya la, la, la edad que tengo. Entonces, la nada es la no existencia, son las tinieblas, son no sé si la muerte o si la premuerte, porque ni siquiera hay muerte y ya allí se manifiesta que no hay absolutamente nada. Pero mira el texto lo que dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Eso entonces nos deja claro que ante la no existencia siempre está la existencia o el ser que es. En este caso, más que existencia, el ser que es. Ante la luz o ante las tinieblas, mejor, está la luz. Ante la mentira que trata de negar todo, está la verdad que lo fundamenta todo y lo hace sólido, con propósito, con camino real. Este texto nos dice que las tinieblas no pudieron prevalecer ante la palabra creadora de Dios. ¿Y qué implica esto? De que las tinieblas no hayan prevalecido. Juan dice que, o mejor, el escritor de este evangelio nos enseña algo bien poderoso. Lo primero, que se conjugan dos tiempos, el pasado y el presente. La luz en las tinieblas resplandece, presente, y las tinieblas no prevalecieron, pasado, contra ellas. Es decir, este es un testimonio de que las tinieblas ya han sido vencidas por Dios en el pasado. Eso es muy bueno, eso es delicioso, eso es rico, porque hoy tu fracaso, tu amenaza de quiebra, tu amenaza de relaciones rotas, tu amenaza de cualquier otra cosa que te quiera perturbar la vida, dañarla, es bueno que lo entiendas y hoy asumas por la fe que tener Dios es entonces saber que tengo a alguien que ya ha vencido el fracaso, que ya ha vencido la desunión, que ya ha vencido la muerte, que ya ha vencido las tinieblas en otro tiempo. De eso es que se trata entonces lo que Juan nos está diciendo aquí. Eso es muy bonito, porque para el tiempo presente dice que las tinieblas
la luz en las tinieblas resplandece. Hoy, en este día especial, 11 de febrero, hoy la luz en las tinieblas resplandece. Y eso es una declaración de seguridad para los que vivimos en el hoy. Es un anuncio para aumentar nuestra fe. Esa fe que nos puede sustentar, esa verdad, esa realidad que usted debe hacer hoy real en su propia vida, volverla evidente en su propia vida. La realidad de que Dios resplandece. Dios es más real que ese sol que le ha salido hoy en su ventana. Él es más real, ese sol que ha desplazado las tinieblas de la noche, es hoy el que te dice también que Él está a tu lado, que Él está dispuesto a ayudarte, que Él es la luz. Solo que la Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y todo el que hace lo malo no viene a la luz, porque en la luz se evidencia todo. El que anda con cosas raras siempre busca la oscuridad. Pablo dice que los que se embriagan de noche se embriagan, para hablar entonces de que el que quiere vivir en tinieblas, pues vive en sus amarguras, en sus dolores, en su pecado. Pero el que quiere salir de eso, hay libertad, porque la luz prevalece frente a las tinieblas. Esto nos aumenta la fe y nos dice que por espesas que sean nuestras situaciones difíciles, nuestras crisis, nuestros problemas, tenemos ante toda esa situación un Dios que alumbra con su poder y que no va a cambiar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Y ojo que ese no prevalecer, tenemos que hablar un poquito de ello. ¿Cómo así que no prevalecieron? Como si hubieran hecho una fuerza. Así que Juan lo que nos está haciendo aquí es presentarnos un contraste entre la luz y las tinieblas. Recordemos que Juan también es un apologeta. Él con su libro está defendiendo la verdad del Evangelio y la manifestación de Dios en carne, frente a un gnosticismo que declaraba que no, que era imposible que el Espíritu Divino se metiera en la materia, porque la materia es mala, la materia es deprimente, la materia se deteriora y que eso nunca pudo haber pasado. Y entonces Juan está mostrando que la luz es más fuerte que las tinieblas y que aunque la materia de alguna manera está contaminada por el pecado, eso no era lo que iba a pasar con Jesús. Y de hecho, de alguna manera, era lo que pretendía también que pasara, que los pecados fueran sobre él, para que por medio de ese llevar él el pecado de nosotros, fuésemos nosotros perdonados, restaurados, expiados de nuestra maldad y ser llevados a una posición de santidad, de temor y de reverencia delante de Él. Así que cuando vamos al inicio de la Biblia, lo primero que aparecen son las tinieblas, como un elemento que lo cubre todo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué estamos viendo ahí? Que al inicio de la creación, las tinieblas y la luz aparecen juntas. Dios no eliminó las tinieblas, pero sí separó una de la otra, para dejar claro la identidad de cada una de ellas. La existencia de la luz
no elimina las tinieblas. Ojo con esto. Porque hay gente que ha preguntado, pero si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanto? Y comienzan a mencionar una cantidad de malhechores, ¿sí? Si Dios es real, ¿por qué? Entonces, se llega a creer que porque existe la luz, entonces las tinieblas no van a estar. Y resulta de que las tinieblas son precisamente aquel espacio donde no llega la luz. ¿Por qué se nos hace de noche? Porque el sol no nos llega. Porque esa luz del sol, no es que el sol ya no esté, el sol sigue ahí, pero no nos está llenando el lugar donde nosotros estamos. Ese ejemplo, esa analogía nos sirve para pensar en lo importante de que Dios ilumine nuestro corazón, ilumine nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestras relaciones, nuestros negocios, que todo aquello que nosotros hagamos, lo hagamos y que allí haya iluminación de Dios. Ahí está la luz, pero tú quieres permitir que ella llegue a su vida. Mire que Dios no eliminó las tinieblas, pero las separó. Y el hecho de que la luz existiera no quería decir que las tinieblas desaparecían. Más bien, Dios le confiere identidad a cada una de ellas. Cada una queda con su propia realidad y con su propia función. Para los occidentales, las tinieblas son la nada. En la Biblia, las tinieblas simbolizan lo desfigurado y lo carente de sentido. Aquello que todo lo deja de un mismo tono. ¿Usted no ha visto que cuando apagamos la luz, todo pierde su identidad? Haga el ensayo. Usted se puede parar en una montaña cuando el sol está y ve cada árbol. Aún de lejos los puede ver. Pero cuando llega la oscuridad porque el sol se ha ido, o el sol ya no está proyectándose más sobre nuestro espacio, entonces todo queda hundido, podríamos decir, de una misma textura, de una misma identidad. Es decir, que las tinieblas le hacen perder la identidad o al menos borran, desaparecen por un momento la identidad de las cosas. Eso es lo que podemos ver allí. Y eso es algo que nos enseña que debemos entonces vivir dentro de la luz para que haya identidad. Es algo también que tocó el evangelista Juan en su primera carta. Él dijo que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos incluso comunión unos con otros. ¿Sí? Eso es algo muy importante en la vida de todo ser humano. Así que recuerde que lo desfigurado, lo carente de sentido, aquello que queda de un mismo tono, aquello que se relaciona con la muerte, está mostrado como todo lo tenebroso, como aquello que está en oposición o es un antónimo de la luz. Pero la luz se entiende desde Juan como la vida. Por eso decir que la luz brilla en las tinieblas es igual a decir que la vida triunfa sobre la nada, que la vida triunfa sobre todo aquello que no existe. Las tinieblas no prevalecen ante la luz, ya lo he dicho, pero es bueno tomar nuevamente esto para hablar del no prevalecieron, porque ellas no prevalecen, pero sí hacen una oposición. Cuidado creyente, cuidado cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, porque el hecho de estar en Cristo no quiere decir que no haya una oposición.
Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, los gobernadores de las tinieblas. Es decir, que las tinieblas tienen una identidad malévola y atacan de alguna manera, se oponen de alguna manera a la luz. Este texto habla como de una batalla. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Habla como de una batalla, de un encuentro, de una con otra. Y eso es lo que precisamente hay. Hay personas, por ejemplo, que todavía no han llegado a Cristo y tienen ganas de llegar, pero tienen miedo, tienen temores. Y dice, y si no puedo, y si no soy capaz, bueno, eso no es real. Porque si usted tiene del lado la luz, la vida y la verdad, usted no va a poder solo. Pero cuando se haga de toda esa bendición que de Dios se derrama sobre ti, eso que es incapacidad se va a convertir en una capacidad fuerte y poderosa para avanzar y crecer en las cosas de Dios. Así que no tengas temor de dar el paso. No tengas temor de decir voy a entregar mi vida a Dios. Porque hay gente que dice es que yo no le quiero quedar mal a Dios. Pues ya le está quedando mal. Porque el hecho de decir que no le quiere quedar mal es una manera, de pronto se ve bonito, y de pronto en ello podemos rescatar de que usted es una persona sincera, que quiere hacer las cosas bien para Dios. Pero por el otro lado, debes entender que quien no se lanza en fe a Dios, ya le está fallando. Porque no le está creyendo, porque no lo está recibiendo, porque no se está beneficiando de esa gracia que Él le ofrece, pero que usted rechaza por temor a no defraudarlo o quedarle mal. Así que esa oposición de las tinieblas en la historia ha tenido muchos muertos, ¿cierto? Uno puede ver que muere y muere y muere y muere mucha gente, pero hace días nos exponíamos y mirábamos por ahí en internet hay una página que muestra, no recuerdo el nombre de ella, pero muestra todo lo que, todos los que van muriendo en el instante, en el presente, pero también todos los que van naciendo. Hermano, mire, y han habido muchas guerras. Pensemos nomás en la bomba atómica que cuando se explotó, fulminó las guerras todas estas batallas de la Segunda Guerra Mundial, que uno puede ver los videos y son cantidades de personas que caen. Y se ha muerto cantidad de gente por el virus, por la bacteria, por el accidente, por la caída, por la enfermedad, de esto, de aquello, de lo otro. Y es como si las tinieblas se lanzaran frente a la vida para dañar. Pero uno se pone a mirar y son más los que viven, los que nacen diariamente, que los que se mueren. ¿Está escuchando? En eso nomás uno encuentra una realidad hermosa en un cuadro real de matemáticas que cuenta cómo son más los que nacen que los que mueren. Y se muere mucha gente, pero son más los que nacen que los que mueren. La historia ha tenido mucha maldad, pero más ha sido el perdón, porque la Biblia dice que cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Tú de pronto te has desviado, has hecho las cosas equivocadas en muchas partes de su vida, pero Dios tiene un propósito y un perdón para ti. La historia ha tenido muchos abandonos. ¿Cuántos han sido abandonados? Pero también más han sido los que han sido reencontrados. Así que lo que podemos prácticamente revisar en cualquier área es que aunque por un lado nos ataca esto, nos ataca aquello, por otro lado, Dios que sustenta la vida nos sigue ayudando y nos sigue llevando de gloria en gloria
y de poder en poder, como dice este devocional, el nombre de este devocional, no, de gloria en gloria. Vamos a mirar un poquitico el Evangelio de Juan, el capítulo 9 y el versículo 1, para mirar algo aquí que es bastante interesante. Juan capítulo 9, versículo 1. Lo primero que nos muestra es esto, que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le hacen una pregunta frente a ese ciego, ¿cierto? Porque siempre frente a las cosas desastrosas, feas de la historia, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué tenemos esta situación? ¿Por qué me está yendo así? ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí se reveló algo extraordinario en el caso de Jesús. Y es que hay un hombre que es ciego de nacimiento. No es alguien que quedó ciego después de ver la luz. No, él es ciego de nacimiento. ¿Sí? Es decir, piensa en un ciego de nacimiento que nunca ha visto la luz del sol. Solamente cierre los ojos y piense por un momento o analice la situación. ¿Qué es eso de estar ciego? Note usted que estar ciego de alguna manera es estar inmerso en cierto grado de tinieblas o cierta forma de tinieblas. Al menos no se puede ver esa realidad. Entonces, lo primero que el Evangelio de Juan, capítulo 9, nos va a mostrar es que este hombre nació sumergido en las tinieblas. Podemos lamentar mucho esta situación, verlo como un pobrecito, verlo como alguien que le tocó una suerte malévola. Pero la pregunta de los discípulos ayuda mucho para resolver el dilema. Y es que los discípulos le preguntaron, Rabí, mire que van a preguntar algo interesantísimo. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cierto? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Bueno, preguntar sobre el pecado de alguien que no ha nacido parece ingenuo, ¿no? Pero la pregunta es muy reveladora y está allí para como disipar cualquier rasgo de tiniebla, precisamente, para disipar dudas, porque de alguna manera esto es una corriente teológica en cuanto a Dios y al pecado, que pervivió por mucho tiempo en Israel y que se creía que los impíos, incluso por ahí hay un texto en los Salmos que dice que los impíos se desviaron desde la matriz, imagínense. Y en el caso de Job, un hombre que vivió muy bien, que estaba muy bien, que tenía sus hijos, su esposa, su tierra, su ganado, sus riquezas, y que estaba bien, había hecho las cosas bien, Dios lo había bendecido. Un día apareció sin hijos, sin ganado, sin tierra y con una esposa bastante molesta por la situación que se estaba viviendo, que no daba para más. Era normal que eso le pasara a ella por la situación que vivía. Y ahí se hace todo un dilema y toda una discusión en el libro de Job para preguntar, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué le llega este mal a Job? Y entonces vienen tres amigos que le van a tratar de redarguir y casi que hacerle la pregunta, venga, cuéntenos, ¿usted qué fue lo que hizo de mal? Y Job dice, es que yo no me acuerdo. Y otro le dice, ¿cómo así? Revise bien porque algo malo hizo usted. Y comienza a ese dilema allí que se extiende por varios capítulos. Ojalá que lo pueda leer para mostrar cómo
ellos intentan persuadirlo de que realmente algo malo tuvo que haber hecho porque eso no le vino porque sí. Algo pasó. Como nos ocurre a nosotros cuando matan a una persona, que no falta el que diga, si lo mataron fue por algo, porque siempre creemos que la razón de que nos vaya mal es porque algo malo hicimos o porque algo malo sucedió. Pero Jesús aquí deja en evidencia algo muy bonito. Y es que de alguna manera este mundo en el que nacemos es un mundo lleno de contradicciones, lleno de situaciones difíciles. La amenaza está desde el mismo momento en que nacemos. Las mamás incluso sienten la amenaza de que muchas mamás cuando van a tener sus hijos en el hospital están vigilantes y tienen temor de que se lo cambien. Eso ya sería un fracaso, una cosa en contra. Hay temores, sí, situaciones. Es decir, todo el tiempo estamos atacados por el no ser, por la muerte, por lo que no es. Siempre estamos como siendo absorbidos por ello. Ese es el mundo en el que vivimos, en el que estamos y en el que este ciego también aparece en escena para darnos un buen ejemplo. Jesús lo toma como un buen ejemplo para que entendamos la realidad en el mundo en que estamos, en el mundo en que vivió Job, en el mundo en el que vivió el escritor de Eclesiastés, que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Y deja claro que todo lo que hay debajo del sol, no por encima del sol, sino por debajo del sol, para exceptuar con esto a Dios, él dice todo es vanidad, todo es correr tras el viento. Y ese es el sistema en el que nosotros nacemos, un mundo que de alguna manera podemos llamarlo un mundo caído, un mundo en tinieblas, un mundo que pareciera ser que la muerte es la que gobierna, que la violencia es la que manda, que la mentira es la que se lleva a cabo. La gente anda decepcionada, las mujeres de los hombres de las mujeres. Ellas dicen, todo miente, ¿sí? Ellos dicen otra cosa, seguramente de ellas. Y de esa manera entonces vivimos en un mundo que nos aterra, ciegos, sin poder ver la verdad, sin poder ver la realidad de la existencia. Vivimos la mayoría del tiempo sin propósito, sin saber a qué hacemos, como que comemos, dormimos. Hay peladitos ya que desesperados por eso se cuelgan, se quitan la vida. Ojalá que eso jamás volviera a pasar, pero ocurre. ¿Y por qué? Porque no hay nada más desesperante, angustiante, que no ver la luz. Este muchacho que está aquí fue muy fuerte. Él ya es un adulto, pero fue muy fuerte. Y hay algo que nos revela este texto, y es que la ceguera, tinieblas, no son el resultado del pecado, ni tampoco de sus padres. Porque los discípulos preguntan, Rabí, ¿pero quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y qué respondió Jesús en el verso 3? Él dijo, no es que pecó este ni sus padres. No es que pecó este ni sus padres para que haya nacido ciego. No, ninguno de los dos. Los padres no son. Es decir, la situación que vivimos no es simplemente el resultado de lo que hicieron otros atrás. Porque pudiéramos comenzar a echarle la culpa a los papás. Imagine donde Jesús diga que fue por los papás o que diga que fue por él mismo. Entonces queda todo como sin esperanza. Pero él dice, ni él ni sus padres. Es un mundo que desde que se puso al primer hombre, a Adán, en él, ya había una posibilidad de muerte. Ya estaba algo allí, a las sombras, al acecho, como se lo dijo el Señor a Caín. El pecado acecha. Y de alguna manera Pablo también dice que el pecado entró.
como si estuviéramos dentro de un recinto donde todo estaba bien, pero algo entró, algo de afuera. Y ahí es donde hablamos de esa lucha entre la luz y las tinieblas. Y aquí es donde es importante entender que Dios tiene un propósito con la existencia. Escúchame, por favor. Dios no te creó simplemente para ser un consumidor de productos, un coleccionador de objetos, un acumulador de riquezas, un hombre o mujer inclinado por la fama, por la belleza. Ojalá que seas famoso y ojalá que seas bien bello, pero ese no es el propósito último de la existencia. Estás dentro de un sistema, déjeme decirlo de esta manera y fuerte, de muerte, pero que aún en medio de esa muerte, la luz de Dios se proyecta. La palabra de Dios te llama desde ahí, desde esas tinieblas, como lo hizo al principio. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Dios manda que en medio de este mundo tan caótico, tan lamentable, tan lleno de situaciones difíciles, Dios te dice que desde ahí te puede levantar. Esa es la gran figura que en el Evangelio de Juan encontramos con Lázaro. Lázaro ha muerto. Sus hermanas lo quieren mucho, pero no han podido hacer nada por él. Esa fe de que si el mejor amigo llega, de pronto las cosas se solucionan, tampoco pasó, porque los amigos están ocupados muchas veces en otras cosas. ¿Cuántas veces nos amargamos simplemente porque otros alrededor no nos ayudan, porque otros no tuvieron compasión, porque otros no nos visitaron, porque nos dejaron en la mala? Pero ese es el mundo en el que estamos y no vale la pena perder nuestra vida y nuestro tiempo quejándonos y lamentándonos por ello. Nosotros también alguna vez lo hemos hecho, le hemos quedado mal a alguien. Así que no se trata de mirar la vida desde allí. Pero cuando vemos a Jesús frente a la tumba, sus hermanas incrédulas, de pronto alguna pizquita de fe por allí en lo que pudiera ser en el futuro, pero no en lo que podría ser en el presente. Y hay personas que andan pensando en que esto va a cambiar, pero lo hablan en el futuro. Pero el Señor quiere hablar de cambios hoy, de lo que puede suceder ya, de lo que puede pasar en este momento para tu vida. Y Marta le dice incluso a Jesús frente a la tumba de Lázaro, le dice, sí, yo sé que él va a resucitar, pero en el día postrero. Y el Señor la mira y le dice, Marta, pero si yo soy la resurrección y la vida. Es decir, no tienes que esperar lo escatológico y lo futuro. ¿Por qué no empiezas la vida hoy? Ya se puede empezar. Ese ejemplo de Lázaro es fuerte para irlo contrastando en el Evangelio de Juan, por ejemplo, con este ciego, que está en la misma condición de Lázaro. Lázaro está en una condición atrapado por la muerte. El ciego está atrapado por la ceguera. Y es la misma situación. O como cuando los 5,000 o los 4,000 están atrapados por el hambre y por un sol que se oculta ya, y ellos sin poder resolver el hambre, el sustento para la vida. Y ahí aparece Jesús. La escena puede cambiar, pero prácticamente lo que nos quiere mostrar es la misma realidad. Esto que Juan anuncia en el prólogo, la luz en las tinieblas resplandece. No importa si es hambre, no importa si es ceguera, no importa si es soledad, como en el caso de la mujer samaritana, no importa si es conocimiento, como en el caso de Nicodemo, no importa si es hambre, como en el caso de los 4,000 o 5,000 que tuvieron hambre, o si es muerte, como en el caso de Lázaro, o si es abandono o soledad, como cuando los discípulos quedan solos y se sume todo cuando Jesús muere en una rotunda desesperanza. Y en medio de esa esperanza,
nace, surge el resucitado, viene a la vida, aquel que la muerte lo había atrapado, para mostrarnos una realidad, y es que las tinieblas, el pecado, la quiebra, el abandono, la soledad, la decepción, la traición, no son la última palabra de la historia. La última palabra de la historia la tiene Dios con su resurrección. Lázaro, ven fuera. Esa es la última palabra ante la muerte, que lo levanta y que le dice que Dios es el que controla todo esto, pero que necesita personas de fe y de confianza, crean en Él, que vayan por el camino de Él. El verso 4 de Juan 9 nos dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Interesante texto. Para decirnos que Dios no hace sus obras en medio de las tinieblas, sino que Él las hace en medio de la luz. Vuelvo a leer. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Él no está validando al ciego. Él no está diciendo, no, el ciego está bien, dejen el ciego quieto, no molesten el ciego, pobre ciego. No, él no está validando eso. Él está reconociendo que ese estado en el que está el ciego es lamentable, pero que también Dios tiene un propósito con él. Eso es lo bueno e interesante, que por dura que parezca la vida, no sé quién anda en depresión hoy, quién anda ansioso por alguna situación que le haya pasado y tendrá todas las razones para que eso ocurra. Puede ser. Pero ojo, aún esas situaciones que la vida te ha traído, Dios tiene un propósito con ellas. Este ciego no era ciego de gratis. Dios tenía un propósito con él. Recuerde que Cristo es nuestra luz para hacer las obras de Dios. Es decir, por Cristo podemos nacer a la visión de las cosas celestiales. Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Qué bueno que hoy haya este programa. Jairo, gracias por permanecer. Edgardo, por ser tan perseverantes y seguir anunciando por medio de este programa que todavía Cristo está en el mundo. Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Un día no estará más Cristo aquí y el mundo se sumirá en las tinieblas más terribles. O puede ser que el mundo todavía siga, pero tú ya no estés más en él. Y si no aprovechas antes de irte de aquí, de este mundo, que Él te abra los ojos, que Él ilumine con su luz en tu retina para que puedas ver, entonces te sumirás en unas completas tinieblas que nada te podrá sacar de allí. No esperes a que otros rueguen por ti, porque hay quienes se sumen en su maldad, en el sin propósito, en una vida de placeres que no es para lo que Dios nos creó, en una vida de acumulaciones que no fue para lo que Dios nos creó, y se quedan ciegos en su propia ignorancia. Pero todo está allí para que se confabule en el plan perfecto de Dios. ¿Sabe una cosa? Y aquí hay una revelación bonita, y es que los versos 6 y 7 nos muestran que el ciego no pidió ser sanado, pero al ciego sí se le pidió que andara en la dirección que Dios le decía.
Otra vez, este ciego que tenemos acá, Juan nos revela algo. Los discípulos y Jesús hacen una conversación en torno a él. Él está allá a una distancia, tal vez de unos metros, tal vez ni se advierte. Él está ocupado en su petición de que alguien le dé algo para sobrevivir, viviendo de las limosnas de otros, como le pasa mucho al mediocre. El mediocre vive del medio, por eso es mediocre, porque se queda en el medio viviendo de las opiniones. Decía Jairito ahora, del ídolo que se crea, ¿sí? Que no es otra cosa que el reflejo de sí mismo, porque si el ídolo nada es y el hombre le pide a ese ídolo que le responda, entonces no hace otra cosa sino que pedirse a sí mismo. Por eso es idolatría, porque es incluso la idolatría está fundada en la egolatría, porque está basada en el ego y en la necesidad del propio ser. Y este ciego de pronto no advertía nada porque él estaba entretenido en tratar de sustentarse, en tratar de cuidarse, en pedir que alguien le ayudara con algo. Y nunca pidió ser sanado. Por eso es que el Evangelio, hermanos, queridos, amados, debe estarse predicando. Por eso no puedes dejar de abrir tu boca, de entregar el tratado, de ir con la corneta si es necesario y toca llevar la palabra de esa forma, o de hacer una refán, o de cualquier otra situación. Tantas formas que hay de llevar el Evangelio, porque los ciegos no están pidiendo que los sanen. Ellos creen que no hay, ellos ignoran que hay un sol sobre ellos. Ellos ignoran que esa luz les puede hacer ver. Ellos lo ignoran. Por eso creen que la realidad que ellos tienen es esa y que no hay nada más que hacer. Por eso este ciego no pide ser sanado. Pero Dios sí se acercó a él para decirle que andara en la dirección que el Señor Jesús le decía. Porque mire lo que dice, dicho esto, escupió en tierra. Esto es un acto poderoso de Dios sin que el ciego pida que se haga. Pero Dios comienza a actuar para la sanidad del ciego. Qué bonito es. Es hermoso, porque si usted lo capta, ese es Dios. ¿Cuánta gente anda desesperanzada? Y los que hoy somos evangélicos, cristianos, hijos de Dios, sabemos. Estábamos en una vida desesperada, confundida, sin saber a dónde ir. Y Dios ya tenía un plan para nosotros. Qué bonito es eso. Por eso, dicho esto, escupió en tierra, sin el ciego darse cuenta. E hizo lodo con la saliva, sin que el ciego viera qué pasaba. Y untó con el lodo los ojos del ciego, sin que éste le pidiera, sin que éste le dijera, sáname. En otras ocasiones los ciegos piden que los sanen. Aquí no. El ciego es pasivo. Y luego le dio una orden, porque él sí podía oír. No podía ver la realidad de la vida. No podía ver su propósito. El hombre hundido en su pecado no puede ver su propósito y se lamenta por su situación. Pero sí puede oír. Y Dios le atinó el oído y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Habló la palabra, habló el Logos eterno. Ahora habla por medio del Dios hecho hombre. Y la palabra sigue siendo la misma. No importa si es ceguera, no importa si es tumba cerrada con muerto incluido, no importa si la palabra habla, lo demás se debe realizar. Qué bueno que Dios nos dio buenos oídos para oír su palabra. A Dios no lo vemos, pero lo podemos oír. Podemos oír. El ciego no estaba viendo a Jesús, pero sí lo pudo oír. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y se nos hace un paréntesis allí para explicarnos.
que traducido es el enviado. Y mire que él hizo caso. Perdone, lo digo de esta manera, él era ciego pero no tonto. Él era ciego pero no sordo. Él era ciego pero no terco. Y con esto quedó claro que si usted oye la palabra y se direcciona en el lugar que ella le dé, no importa la situación que estés viviendo ahora, el Espíritu hará el trabajo en ti. Fue entonces, se movió entre el tiempo, se movió en la oportunidad y se lavó, porque esa fue la orden. Ve, número 1, a lavarte. Y la respuesta fue la misma. Fue entonces y se lavó. Las dos cosas que le dijeron. A usted le decimos, venga, arrepiéntase, entréguese a Cristo, bautícese en el nombre de Jesús. Y usted sale con, ¿y eso no será un negocio de los pastores? ¿Y no será que me quieren lavar el cerebro? ¿Y no será que, hermanos, o no falta el que, ¿y por qué piden que uno deje esto? ¿Y por qué piden que uno deje lo otro? Pero es que uno entregarse a ese evangelio, pero, o sea, amante de las tinieblas, como dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Vas a amar tus tinieblas? Cuando Dios te ama a ti y ha hecho un plan completo para ti, ¿vas a amar las tinieblas? No sé con quién discuto hoy, pero alguien debe escuchar esto hoy, que por favor lo tenga en cuenta. Porque fue entonces y se lavó. Hermano, era fácil para él ir. Mire que Jesús le pidió que hiciera algo que lo desafiaba. Ve. Él hubiese podido quedarse en una queja. ¿Cómo que vaya? ¿No se da cuenta que soy ciego? No veo por el camino. Pero entonces aquí se abrió la fe. Aleluya. Se abrió la fe. Porque aunque sus ojos terrenales no le permitían ver, él dejó que la palabra lo llenara de fe. Permitió que la palabra se posesionara de él. Y esa palabra que es vida desplazó las tinieblas. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermanos, en Dios. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Era un mendigo, un mediocre, vivía de migajas. ¿Tú de qué migajas vives? ¿De la migaja del baile? ¿De la migaja del licor? ¿De la migaja del sexo ilícito? ¿De la migaja? ¿De qué migaja estás viviendo? ¿A quién le mendigas felicidad? ¿A quién le mendigas honor? Cuando el honor lo tiene Cristo Jesús. Y unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Pero Él decía, yo soy. Oh, se volvió genuino, real. Pudo hablar, se identificó. Ya sabía quién era. Yo soy. Pero aunque ya no me parezco, aunque como que sí soy, ya no soy el mismo. Ahora soy real. Por fin la luz entró a sus ojos. No deberíamos dar por acabada una persona cuando falla. No sé si un hijo tuyo falló, tu esposa falló, tu esposo falló, tu vecino falló, tu pastor falló. No deberíamos dar por acabada una persona cuando falla, porque más grande es la luz para sustentarlo. No es bueno que nos quebremos frente a nuestros fracasos. Más grande es Dios para exaltarnos. Y termino con esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas, porque la luz reprende las obras malas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras no las hace él, sino que son hechas en Dios. Porque si Jesús es la palabra viviente, la palabra encarnada, y hoy es la palabra por el predicador, entonces esa palabra puede hacerte nueva criatura. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Dejo esta palabra en el nombre de Jesús para todos.